Como les decía, la idea de la clase de hoy es continuar con lo que es el tema de la declaración testimonial, el tema de la prueba testimonial y fundamentalmente detenernos en lo que es la prueba testimonial, la declaración propiamente dicha, ¿no? Pregunta, quiero ver, se ve en pantalla el PowerPoint y se ve, para confirmar, y si ya me quedo tranquilo y sigo con la clase, ahora tendría que aparecer en pantalla los artículos 440 y 441 del Código Procesal. Bien, perfecto. Bueno, una maravillosa, excelente. Bueno. Bueno, nosotros algunas cosas con respecto al tema de la declaración testimonial hemos dicho. Dijimos que el testigo tiene el deber de decir verdad, entonces tiene que prestar el juramento de decir verdad o promesa de decir verdad, que está prevista en el artículo 440 del Código Procesal, y además se le tiene que informar las consecuencias que tiene para el declarante acerca de el incurrir, la posibilidad de incurrir en el delito de falso testimonio. Hay algunas cuestiones que se plantean cuando no se cumple con este juramento, es decir, si esa declaración testimonial tendría validez o no. Acá hay diferentes posturas. Yo creo que da lugar para... a ver, este parece que es un requisito que es esencial en el acto, porque justamente es lo que le da digamos, lo que le da validez y le da fuerza a esta prueba, ¿no es cierto? Pero bueno, hay alguna opinión que dice que estando presentes los letrados y estando presentes ambas partes, aunque sea, podría servir esa declaración como un indicio, pero en principio, digamos, este es un requisito esencial, lo que tiene que ver con este juramento de decir verdad. Y luego, esto nosotros lo vimos en la clase pasada, el interrogatorio preliminar, las preguntas que están en el artículo 441 del Código Procesal, que hacen a la identificación del testigo, hacen a la verificación de que el testigo no se encuentre excluido, según la regla del artículo 427 del Código Procesal, y tiene que ver con, bueno, con la eficacia probatoria de la declaración testimonial propiamente dicha. Todo esto se llama las generales de la ley, y esto es lo que el juzgado interroga en forma previa a la declaración. Las preguntas están ahí, las tienen ahí en pantalla, artículo 441 del Código Procesal, y esto nosotros lo hemos visto y lo hemos señalado en la clase pasada. Yo creo que es importante explicarle al testigo si existe la posibilidad de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, lo digo a propósito por un caso, una cosa insólita que me pasó una vez en una audiencia, no en una audiencia de un juicio laboral, sino en servicio doméstico, donde la persona que fue a declarar, cuando le preguntan si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes, declara que es amigo de la actora, y después le pregunta si era amigo íntima, y dice que sí, y la verdad que la persona no era ni amiga, ni mucho menos amiga íntima, era una conocida. Pero digamos, dentro de la lógica de la persona que fue a declarar, consideró, o sea, estamos hablando de gente sin instrucción, obviamente, la persona que fue específicamente a declarar, y la persona consideró que la podía ayudar de mejor manera diciéndole que esa persona que estaba haciendo juicio era merecedora de su amistad. Entonces dijo una cosa que ni siquiera era cierta, digamos. De más está decir que si la persona está comprendida en las generales de la ley, porque supongamos que declara esto, como pasó con esta señora que dijo que era amiga íntima de la actora, la declaración sigue adelante, el acto de la declaración testimonial. Lo que va a ocurrir es que obviamente la eficacia probatoria de un testimonio de alguien que tiene
íntima amistad con una de las partes, esa eficacia probatoria va a ser muchísimo menor de aquel testigo que no tenga esa relación de intimidad o de amistad o de cercanía con alguna de las partes. Por eso, la importancia, digamos, de este interrogatorio, que, insisto, hace la identificación de la persona que va a declarar, la verificación que no se encuentre excluida por razón de parentesco, artículo 427 del Código Procesal, y para determinar la eficacia probatoria de esta declaración, que por supuesto se va a hacer no en el momento de la que se obtiene esa declaración testimonial, sino al momento del dictado de la sentencia. Bueno, eso lo habíamos visto en la clase pasada y también vimos la combinación de estas dos normas de la LO y del Código Procesal con relación a las preguntas. Lo primero que hay que decir que la particularidad que tiene el proceso laboral es que acá, nosotros lo dijimos, no hay interrogatorio por escrito, no se presenta un pliego con las preguntas. Acá el juzgado interroga libremente a los testigos. Lo dice claramente en primera de las disposiciones legales que ustedes tienen en pantalla, que es el artículo 90 de la LO. Los testigos, dice el artículo 90 de la LO, serán libremente interrogados por el tribunal, sin perjuicio de las preguntas que sugieran las partes por sí o por intermedio de sus letrados. Es decir, acá, vuelvo a insistir, el tribunal interroga libremente y las partes también pueden preguntar y lo pueden hacer por sí mismo o por intermedio de sus letrados. De más está decir que el letrado, para poder preguntar, o bien tiene que ser o sea, lo que ha querido significar el artículo que ustedes tienen en pantalla es que estando presente, a ver, que las partes obviamente pueden preguntar, pero no es lo que normalmente ocurre, sino que normalmente lo que ocurre es que los que preguntan son los letrados. Para que pregunte el letrado tiene que ser, para poder formular preguntas, tiene que ser o bien letrado apoderado o bien tiene que estar presente la parte a la cual, si es patrocinante, tiene que estar presente la parte a la cual patrocina. Vuelvo a insistir que entonces acá no hay pliegos, no hay interrogatorios, no hay preguntas presentadas por escrito. Al testigo se le interroga in voce, comienza como lo hemos dicho, comienza el juzgado, primero comienza con el juramento, la comunicación de que ese testigo va, las penas por el tema del falso testimonio. Luego viene este interrogatorio preliminar, es decir, vienen las generales de la ley, y una vez que concluye las preguntas relacionadas con las generales de la ley, el juzgado sigue interrogando. Una vez que termina de interrogar el juzgado, le cede la palabra a las partes para que, mediante sus letrados, hagan las preguntas que correspondan. Primero interroga el letrado de la parte que ofreció el testigo y luego interroga el letrado de la parte contraria. Dijimos que la audiencia la toma un empleado del juzgado, normalmente el empleado que lleva el expediente. Lo que se dice en la jerga el número, muchas veces, se le decía el número, ¿por qué? Porque en los juzgados a la vez, no sé, estaba la sala 1, la sala 2, esto yo creo que no existe más ahora, que eran, bueno, el número de oficina del empleado que le asignaban un determinado expediente, entre ellos la celebración y la toma de las audiencias. Este empleado entonces es el que lleva adelante y el que representa al juzgado en este acto. Recordemos lo que dijimos en la clase pasada, el testigo está de frente, o sea, el escenario es el empleado del juzgado con su computadora, obviamente con el expediente en mano, interroga al testigo, el testigo está de frente,
imagínense ustedes el escenario, digamos, el empleado del juzgado con su mesa, con su computadora, el expediente, enfrente, dando de frente a él el testigo, y detrás del testigo se encuentran las partes con sus letrados. De manera tal que el testigo está de frente al juzgado, pero le da la espalda a los restantes integrantes de ese acto. Lo que el testigo declare va a un acta. El audiencista levanta un acta. Y en ese acta va volcando las respuestas del testigo. Normalmente hay una práctica, hay una praxis, en virtud de la cual no se vuelcan las preguntas, sino que figura de corrida la declaración del testigo. Entonces, si ustedes ven el acta de cualquier audiencia, en general, dice que aparece toda la parte de la presentación del testigo, etcétera, etcétera. Se deja constancia de parte de quién viene ese testigo, y luego viene y una vez que, supónganse, que le interrogan por las generales de la ley, entonces se dice que el testigo no los comprende y que conoce a las partes, conoce al trabajador, al actor porque trabajaron juntos, y a la demandada porque trabajaba en ella, y luego aparece la declaración que una cosa así va a aparecer, que conoce al actor porque eran compañeros de trabajo. Punto. Que el testigo, que el actor empezó a trabajar en el mes de marzo de tal año. Que lo sabe porque para esa fecha el discente, cuando se refiere al discente, el acta se refiere al testigo, el discente ya estaba trabajando en la empresa. Que el desempeño del actor era muy bueno, que lo sabe porque trabajaban juntos, que el horario de trabajo del actor era de lunes a viernes de tal hora a tal hora, que lo sabe porque, bueno, y así es como es la presentación normalmente del acta. Obviamente el audiencista tiene que reproducir en la forma lo más textual posible lo que es la declaración del testigo. Por eso es importante siempre indicarle al testigo que tiene que hablar en forma pausada, porque a veces el testigo, en su afán por querer declarar, habla y explica todo rápido, y en realidad eso no sirve a los efectos del acto, porque eso lo tiene que volcar el audiencista al acta pertinente. Bien. Entonces, eso, el tema de que no se vuelque las preguntas con una sola excepción, donde es obligatoria volcar la pregunta, que ahora vamos a ver la excepción, es una práctica, yo diría, bastante difundida. Hay algunos juzgados que tienen el criterio que me parece que es mejor, donde consta la pregunta y consta la respuesta. Pero yo diría que eso es una inmensa minoría, ínfima minoría. La mayor parte de los juzgados, entonces eso ustedes lo pueden ver, insisto, un buen ejercicio es que ustedes tomen un número de expediente cualquiera, inventen uno, busquen cualquiera, ingresen a la página del Poder Judicial, consulta de causas, buscan causas de la Cámara Nacional del Trabajo, ponen un número de expediente con un año y busquen algún expediente si ustedes nunca han tenido la posibilidad de ver uno, y busquen el acta de alguna declaración de testigos, y bueno, va a ser bastante más clara que esta explicación en ese sentido. Con respecto al tema de la forma en que debe ser interrogado, bueno, hay una consecuencia importante del hecho de no acompañarse ningún tipo de pliego, ningún tipo de interrogatorio. Esto es, que el testigo, llega el momento de la audiencia, el testigo comparece, y aunque no esté supónganse que no fue el letrado y no fue la parte que ofreció ese testigo, o si ustedes más aún, no fue ninguna de las dos partes, el acto, por el principio de adquisición, se lleva adelante igual, es decir, el juzgado lo va a interrogar a ese testigo. Por supuesto que esto no es lo ideal, ni mucho menos, pero si eventualmente faltara la parte que ofreció el testigo, el interrogatorio, de todas maneras, el testigo se presenta ante el llamado del juzgado, es decir, el tema sería así, se fija la audiencia para un día. La audiencia se llama con media hora de tolerancia, entonces se fija a las 9,
9:30 sale, si no hay ningún inconveniente el audiencista, con el expediente bajo el brazo y dice, bueno, autos fulano contra mengano, testigos fulano, sultano y perengano. Entonces ahí los testigos se acercan y bueno, pasa a declarar cualquiera de los testigos. Si no están las partes, el acto se lleva igual, lo interroga libremente el juzgado y por supuesto la parte que no compareció va a perder la posibilidad de preguntar y además va a perder la posibilidad de hacer algún tipo de oposición si no se cumplen con las reglas que existen para la formulación de las preguntas. ¿Cómo deben ser formuladas las preguntas? Acá la LO no dice nada y nos tenemos que remitir al Código Civil y Procesal de la Nación, el artículo 443 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en este caso el Código establece en este artículo 443 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cómo deben ser formuladas las preguntas. Dice el artículo 443, que ustedes lo tienen en pantalla, y es importante obviamente la parte que está en negrilla y la parte que está subrayada en el PowerPoint. Las preguntas no contendrán más de un hecho, serán claras y concretas, no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran las respuestas o sean ofensivas o vejatorias, no podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fueran dirigidas a personas especializadas. Cuando acá dice que las preguntas no deben ser no deben ser realizadas en términos afirmativos, quiere decir que en principio las preguntas no deben ser formuladas de manera tal de que sean contestadas por sí o por no. Aunque ustedes van a ver que la forma en la cual normalmente se formula la pregunta se contesta por sí o por no, porque en realidad, ¿cómo es que se formula la pregunta? La fórmula por la cual normalmente se pregunta es para que diga el testigo si sabe, obviamente ahí el testigo tiene que contestar que sí o que no. Pero el hecho que va a estar contenido ahí, bueno, no se contesta por sí o por no. Entonces, lo pongo con un ejemplo. Para que diga el testigo si sabe, ¿cuál es la jornada del actor? Esa pregunta está correctamente formulada. Ahora, ¿por qué? Porque yo, en lo relativo a la jornada, yo no le estoy dando la respuesta en la pregunta. Yo lo que no puedo preguntar es para que diga el testigo si la jornada del actor era de lunes a viernes de 8 a 15, porque ahí sí la pregunta está hecha en términos, incumple dos normas del artículo 443. Primero, porque la pregunta está hecha en términos afirmativos. La pregunta hay que hacérsela para que el testigo se explaye y no para que conteste por sí o por no. Y segundo, porque es evidente que yo, en la manera que estoy formulando la pregunta, yo le estoy sugiriendo la respuesta, porque en la pregunta ya está contenida la respuesta. Entonces, esa manera de formular las preguntas no están admitidas. Y viola la regla del artículo 443 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bueno, sigue el artículo 445 del Código. A ver, antes de esto, voy a pasar este PowerPoint. O sea, vamos un poquito a ver el tema de las preguntas, ¿no? Es decir, preguntas bien formuladas, ejemplos, y preguntas mal formuladas, también ejemplos. Esto me parece importante porque, bueno, lo habíamos mencionado con Carla en la clase pasada, normalmente, no digo normalmente, pero muchas veces ocurre, o más de lo esperable, que bueno, hay veces algunos abogados no saben preguntar, y yo calculo que no saben preguntar porque quizás no tengan experiencia en juicios laborales donde esta prueba es tan importante. Entonces, acá tenemos ejemplos de preguntas bien formuladas. Para que diga el testigo si sabe, bueno, lo que dije recién, ¿no? Si sabe cuál era la jornada del trabajo del actor. Ustedes fíjense que en la pregunta yo le estoy interrogando sobre la jornada, pero yo no le estoy indicando cuál es la jornada que quiero que conteste. Entonces, lo dejo librado a la respuesta del testigo. Para que diga el testigo si sabe qué días prestaba servicios el actor. Lo mismo. Yo no estoy diciendo para que diga el testigo si el actor trabajaba de lunes a viernes o de martes a sábado.
Yo le estoy haciendo la pregunta en términos amplios para que el testigo declare lo que sabe sobre los días que iba a prestar servicios el actor. Para que diga el testigo si sabe cuándo dejó de trabajar el actor. Bueno, acá lo mismo. En realidad, si ustedes, a ver, supongamos que en el caso de un despido, yo creo que sin saber el expediente en un juicio por despido, las preguntas que le pueden hacer, básicamente hay 6 o 7 que incluso las pueden hacer hasta sin haber mirado el expediente. Porque, a ver, para que diga el testigo si sabe cuándo empezó a trabajar el actor, porque así se determina la fecha de ingreso. Para que diga el servicio si sabe dónde prestaba servicios el actor. Para que diga el testigo si sabe qué horario de trabajo cumplía el actor. Para que diga el testigo si sabe qué remuneración cobraba el actor o de qué forma cobraba la remuneración el actor. Para que diga el testigo si sabe quién le daba órdenes, quién le daba directivas al actor, para que diga el testigo si sabe cuándo dejó de trabajar el actor, como ustedes lo ven acá, y para que diga el testigo si sabe por qué dejó de trabajar. Ustedes fíjense que con estas 6, 7 preguntas básicamente abarqué todo el espectro de la relación laboral. Entonces, no, realmente no es una cosa tan, digamos, no es una cosa tan compleja. Por supuesto que puede haber particularidades que ustedes quieren preguntar, por eso es tan importante la presencia de los letrados y de las partes a la hora de la declaración. Ejemplos de preguntas mal formuladas. Bueno, acá está. Para que diga el testigo diga el testigo si sabe si el actor trabajaba de lunes a viernes o si sabe si el actor ingresó a trabajar el 2 de enero de 2020. Ustedes fíjense que estas preguntas tienen estos dos defectos que yo dije antes. Está trabajada, está formulada en términos afirmativos, porque el actor, porque en definitiva, ¿cuál es la pregunta? ¿El actor trabajaba de lunes a viernes? La respuesta es sí. Bueno, esa así formulada la pregunta está mal formulada. Está hecho en términos afirmativos y además que se contesta por sí o por no, y además obviamente yo le estoy indicando la respuesta en la pregunta. Y la pregunta posterior también, porque en definitiva la pregunta ¿cuál es? ¿Ingresó a trabajar el actor el 2 de enero de 2020? Bueno, el actor pues contesta sí o no. Y no, yo lo que le tengo que preguntar es si sabe qué día o cuándo empezó a trabajar el actor o cuándo ingresó a trabajar en la empresa demandada. Entonces, bueno, esto por favor ténganlo bien, bien presente, porque esto es motivo de impugnación. Y acá lo que hay que decir con esto es lo siguiente, que también esto es muy importante desde el punto de vista cómo funciona el tema de la audiencia. Porque puede ocurrir, porque yo acá estoy diciendo, no sé, de un letrado que viola la regla y que nosotros acabamos de señalar recién y formula la pregunta en estos términos. Si bien nosotros dijimos que las preguntas, a ver, nosotros dijimos que las preguntas, a ver, si nosotros volvemos al artículo en cuestión, esto lo hemos señalado, pero bueno, vale bien la... Acá habla de las preguntas en el artículo 90, habla de las preguntas que sugieran las partes, por sí o por sus letrados. Pareciera ser, por cómo está redactado esto, que las partes sugieren preguntas y las preguntas están formuladas por el juzgado. Lo cierto es que en la práctica se le cede la palabra al letrado, es decir, pregunta el juzgado y cuando termina el juzgado le dicen al testigo, bueno, por favor no se dé vuelta, le dice la audiencista al testigo, por favor no se dé vuelta, ahora los letrados le van a hacer algunas preguntas. Cualquier duda me consulta. Entonces, el doctor, el testigo. Entonces le da la palabra al letrado de la parte que ofreció el testigo para que haga las preguntas. Se las hace directamente al testigo. Ahora, supongamos que el letrado cuando hace la pregunta viola la regla del artículo 443 del Código Procesal. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, obviamente que el juzgado puede observar la pregunta y le puede decir al testigo, no, mire, no conteste, y le pide al letrado que reformule la pregunta. Pero también puede ocurrir que es el letrado de la parte que se oponga a la pregunta. Es decir, ustedes tienen una pregunta como la que, vamos a poner un ejemplo burdo, una pregunta como la que ustedes tienen acá,
la hace el letrado de la otra parte, porque no sabe, porque pícaro, porque, bueno, quiere sugerirle la respuesta al testigo. Lo mismo da, la pregunta está mal formulada, entonces yo como letrado de la contraparte me tengo que oponer a la pregunta. Entonces, antes que el testigo conteste, tengo que estar atento y decir, no, no, a ver, me opongo a la pregunta. ¿Qué es lo que pasa ahí ante la oposición del letrado? Bueno, ahí se desenvuelve, ocurre una cuestión práctica. O sea, si es muy evidente que la pregunta está mal formulada, seguramente el audiencista le va a pedir al letrado que reformule la pregunta. Pero si puede haber algún tipo de discusión, normalmente lo que hace el audiencista, le pide al testigo que se retire de la sala, que espere afuera, en el pasillo, que lo vamos a llamar, y se inicia un mini debate, por decirlo de alguna manera, entre los letrados y el audiencista, con la idea de ver, bueno, por qué razón se opuso el letrado y para ver si se ponen de acuerdo en la forma de formular la pregunta, sea porque el letrado que se opuso desiste de la oposición, con lo cual queda firme la pregunta que iba a hacer, o bien porque la pregunta, el letrado que formula la pregunta, que formuló la pregunta cuestionada, la reformula, el letrado de la otra parte acepta la reformulación, el juzgado también, y en ese caso, en ambos casos, hacen ingresar al testigo, le hacen la pregunta que corresponda, reformulada o ratificada, y sigue el acto. Y de eso no queda constancia en el acta, no queda para nada constancia en el acta de toda esta cuestión. Pero puede ocurrir que las partes no se pongan de acuerdo, es decir, que el letrado que formula la pregunta insiste en la pregunta tal como la formuló, el letrado de la otra parte insiste en la oposición, es decir, las partes no se ponen de acuerdo y se sustancia lo que en la jerga se dice formular un incidente, que en realidad es una incidencia, porque no es que se forme un expediente por separado, sino que se genera una incidencia que se va a resolver en el mismo acto, es decir, en esa misma oportunidad. ¿Cómo se hace prácticamente esta, y cómo se resuelve prácticamente esta cuestión? Bueno, la cuestión se resuelve de la siguiente manera. No se pusieron, estamos siempre en este caso. Una parte quiso hacer una pregunta, la contraparte se opuso, hicieron salir al testigo, las partes no se ponen de acuerdo, ambas partes ratifican su posición, es decir, el letrado insiste con la pregunta, el letrado de la otra parte insiste con la oposición, y entonces en ese caso se sustancia este incidente o esta incidencia. Entonces, ¿cómo sigue la cuestión? Primero, el audiencista acá sí va a transcribir en el acta la pregunta en cuestión. Entonces, va a quedar en el acta que el letrado de la parte actora, supónganse, formula la siguiente pregunta. Entonces, escribe la pregunta formulada por el letrado. Va al acta. Oído lo cual, se le cede la palabra al letrado de la contraparte para que manifieste su oposición. Y entonces, se le cede la palabra o pide la figura en el acta que el letrado de la parte tal interviene y dice lo siguiente. Entonces, en ese momento, el audiencista le dice, bueno, doctor, lo escucho. Y entonces, el letrado que se opone le va a dictar al audiencista las razones por las cuales se opone. Entonces, por ejemplo, que esta parte viene a oponerse a la pregunta porque la misma viola la regla del artículo tal del Código Procesal porque está hecho en términos afirmativos, toda vez que la pregunta indica, sugiere la respuesta, o por ser cuestiones ajenas a la litis, bueno, en fin, puede hacer la consideración que estime necesaria y va a fundar, en definitiva, su posición destinada a que no se admita esa pregunta. Una vez que termina, ¿listo, doctor, terminó? Sí. Bien, una vez que termina, por aplicación del principio, el principio de contradicción y de bilateralidad, es decir, por el derecho de defensa en definitiva, le va a correr traslado al letrado de la otra parte, es decir, al letrado que quiso hacer la pregunta.
le cede la palabra y entonces el letrado va a decir que esta parte se opone, se opone a lo manifestado por la parte actora, toda vez que la pregunta se haya correctamente formulada, hace a la litis, bueno, en fin, hace todas las fundamentaciones que considere necesario, y una vez que termina de esa exposición, que es oral, pero que se vuelca en el acta, el audiencista tiene que copiar textual las posiciones de ambos letrados, toma el expediente y se lo va a ver al juez para que resuelva la incidencia planteada. Al rato va a volver el empleado y va a decir, bueno, les leo lo que resolvió su señoría. Toda vez que la pregunta formulada por la parte viola el artículo, creo que 426 habíamos dicho del código 443, 443 del Código Procesal, toda vez que es formulada en términos afirmativos y sugiere la respuesta, esperen que me fui con el, bueno, toda vez que ha ocurrido esto, a la pregunta formulada por la parte tal, o sea, no ha lugar. Y, o sea, no se hace lugar y continúa el acto. Pero de toda esa incidencia se debe dejar constancia en la audiencia. Un tema muy importante, nosotros vamos a ver que en la clase que nosotros vamos a considerar sobre el tema de recursos, que esa decisión que adopta el juzgado en el acto, en ese acto, si alguna de las partes la quiere recurrir, la tiene que recurrir en ese mismo momento. Es decir, si la apelo, la tengo que apelar en ese mismo acto. Por eso es tan importante conocer bien estos mecanismos. No son complejos, pero bueno, tienen algunas particularidades el proceso laboral que digamos, el letrado no puede, digamos, no puede desconocer. Algunas cuestiones prácticas con respecto a esto. Normalmente, a ver, hay que ver el juicio, hay que ver lo razonable que sean los letrados, etcétera, etcétera. Si los letrados son medianamente razonables, los que intervienen en este acto, se trata de evitar esta instancia, porque, a ver, pensemos esto desde el punto de vista práctico. A ver, ¿cómo decirlo? Normalmente una audiencia, lo que se estima una audiencia de testigos, media hora de testigo. Algún caso particular se puede extender más, pero normalmente podemos considerar media hora la declaración de cada testigo. Si se produce esta incidencia, en la cual, bueno, se detiene el acto, porque se le cede la palabra a una parte, se transcribe, después va a la otra parte, se vuelve a transcribir lo que dice la otra parte, y después se va el audiencista con el expediente a consultar al juez, a lo mejor el juez no está, o está haciendo otra cosa, y bueno, tiene que empaparse un poco del expediente, etcétera, etcétera, y tiene que redactar la resolución. Bueno, eso a lo mejor puede demorar 20, 25 minutos, media hora, estamos hablando de una pregunta. Entonces, a lo mejor lo que estaba estimado para todo el acto se lo lleva una pregunta y a lo mejor después el juzgado resuelve que la pregunta era correcta, es decir, nos perdimos media hora para en definitiva terminar en el mismo lugar del inicio, es decir, la pregunta formulada por el letrado. Entonces, normalmente se trata de evitar esta circunstancia. Porque, a ver, pensemos que primero, desde el punto de vista del juzgado, a lo mejor ese empleado tiene 3 audiencias de testigo ese día. Y las tiene más o menos, y calculó media hora, no calculó que iba a estar una hora con un testigo. Calculó una hora, le fueron todos los testigos y de repente se le atrasa todo y ya tiene otra audiencia fijada, o sea, le genera una complicación desde el punto de vista operativo, o de repente tiene que ceder el expediente a otro compañero para que le tome la audiencia, pero ese compañero que le va a cubrir en esa audiencia, que no puede tomar porque se demoró con esta, no tiene ni idea de qué se trata el expediente. Desde el punto de vista de los letrados también, porque, a ver, el abogado puede tener otra audiencia en otro lugar, o puede tener otro compromiso en otro lugar y está con el tiempo justo.
En el caso de los abogados de grandes estudios que llevan empresas con muchos juicios, a lo mejor tienen también 2 o 3 audiencias de testigos en el mismo día y tienen calculado el tiempo justo. Y si se demoran, entonces tienen que llamar al estudio para que vaya otro, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que esto no puede ser condicionante el tema del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene que ejercer los derechos y corresponde el tiempo que sea. Pero en general, si los abogados son razonables, se trata de evitar esta instancia, porque, insisto, y acordar la pregunta, porque, insisto, esto puede demorar mucho y, bueno, desarticula la organización horaria que puede tener el juzgado y las partes. Pero bueno, es importante que las partes, que los letrados estén en la audiencia para evitar este tipo de picardías y este tipo de preguntas, que de repente si el letrado no está, y si el juzgado no es demasiado riguroso para controlar este tema, bueno, pueden darse situaciones de estas características. Y esto es muy particular y muy propio del juzgado, del juicio laboral, porque fíjense que todo esto se hace en el acto, se alega en el acto, se contesta el traslado en el acto y se resuelve en el acto. Y se tiene que apelar o recurrir en el acto. Acá no es que hay autos para resolver, acá se resuelve en el momento. Y esto, por supuesto, le da una gran gimnasia, primero a la audiencista que lleva adelante estas audiencias, porque le da una notable gimnasia, y después para nosotros como letrados, como abogados también, ¿no? Por eso yo les decía que esta es una de las partes más ricas y más jugosas del proceso y del juicio laboral, porque, bueno, siempre nos encontramos con alguna cuestión en ese sentido. Si volvemos al tema, al artículo 445 del Código Procesal, siempre con respecto al tema de las formas de las respuestas. Bueno, este tema nosotros lo hemos visto, creo que en la clase pasada, testigo no puede utilizar ni leer notas apuntes, si utiliza notas y apuntes debe estar, el juzgado lo puede autorizar, pero se debe dejar constancia en el acta. Pero acá es muy importante lo que dice la segunda parte del artículo 445 también, porque siempre dice que deberá, dice el segundo párrafo del 445 del Código Procesal, dar la razón de su dicho. Si no lo hiciere, el juez la exigirá. Esto es muy importante. El testigo debe dar razón de sus dichos, es decir, debe decir cómo sabe lo que declara. Y si no lo hace, dice que el juzgado, porque el juez no está presente, lo exigirá. Entonces, esta pregunta hay que hacerla siempre. El testigo declara, supónganse, que el actor trabajaba de lunes a viernes de 8 a 15. Lo que yo le tengo que preguntar, ¿y usted cómo lo sabe? ¿O cómo le consta? Y te tiene que contestar el testigo. Bueno, lo sé porque trabajaba en el mismo horario. Lo sé porque cuando venía a mi oficina me comentaba que estaba cansado de ese horario. Es decir, tiene que decir cómo lo sabe. Que por supuesto, la eficacia probatoria y la idoneidad de ese testigo va a estar dada en función de lo que ve, de lo que percibe por sus sentidos. No de lo que imagina, no de lo que le cuentan. Esto es muy importante. Por eso hay algunas cuestiones que son tan difíciles de probar. Por ejemplo, supónganse, si el actor cobraba parte de su salario en negro, supónganse, y el testigo declara, bueno, si sabe, para que diga el testigo si sabe cuánto ganaba el actor. Sí, ganaba 15, sí, el actor ganaba 15.000 pesos en blanco y 10.000 pesos en negro. Lo que se le tiene que preguntar, bueno, pero ¿usted cómo lo sabe eso? No, bueno, yo lo sé porque todos cobrábamos en negro, una parte en negro. Cuando el testigo explica cómo sabe, surge que el testigo no le consta que ese actor cobraba parte de su remuneración en negro. Lo que el testigo presume que cobraba en negro porque el propio testigo cobraba en negro, pero a él no le consta. Por eso es tan importante el preguntarle cómo lo sabe.
Y eso es dar razón de sus dichos, porque eso hace la idoneidad de la declaración del testigo. Y el testigo, para que sea un testimonio idóneo, tiene que constarle y haber percibido por sus propios sentidos sobre los hechos los cuales declara. Lo que decía Carla la clase pasada, esto es rigurosamente así. Ella decía, bueno, hay que explicarle al testigo esto, y sí, es importante explicarle esto al testigo. Y es importante explicárselo porque a veces el testigo, cuando le preguntan cómo lo sabe, se pone nervioso, puede ponerse nervioso, o puede decir que, puede entender que en el juzgado son tontos, porque se acaba de decir que trabajaban juntos. Pero bueno, lo que tiene que decir es porque lo veía. A veces le preguntan, bueno, para que diga el testigo si sabe quién le daba directivas y le daba instrucciones, o quién era el jefe del actor. El jefe del actor era Juan López. ¿Y usted cómo lo sabe? Claro, el testigo queda descolocado, porque dice, pero si le acabo de decir que yo trabajaba junto, ¿cómo no lo voy a saber? Bueno, lo que tiene que decir, miren, ¿cómo lo sé? Porque lo veía, porque trabajábamos juntos y nos daba órdenes a los dos. O sea, son cosas que el testigo obviamente no maneja y además puede suponer que el juzgado está desconfiando, cuando en realidad el juzgado no es que está desconfiando, sino cumple con un requisito procesal, que es del artículo 445, y que además favorece a la parte al cual ha sido convocada, porque si en el acta de la audiencia queda que declaró sobre una cosa y después no hay constancia de cómo, no dice cómo lo sabe, bueno, esa es una circunstancia que puede ser valorada negativamente a la hora de pesar esa declaración testimonial. Por eso este tema es muy importante, el tema de dar razón de sus dichos. Bueno, preguntas bien y mal formuladas. Bueno, acá está, ¿no? Artículo 445 del Código Procesal dice, deberá siempre dar la razón de sus dichos, si no lo hiciera el juez le exigirá, y entonces a toda respuesta del testigo debe preguntársele cómo lo sabe. Bueno, un poco lo que estábamos diciendo recién. Bien. Volvemos al artículo 90 de la LO que vimos hace un ratito, que lo vimos parcialmente, donde dice que los testigos serán interrogados libremente por las partes, bueno, un poco por el juzgado, por el tribunal y luego por las partes. Hay que decir que una vez que termina la declaración del testigo, se imprime o se le hace ver en la computadora el acta. Esto no se le exhibe a las partes, sino que es el testigo el que verifica, se le hace leer la declaración y si está de acuerdo, firma, le dan la mano, saluda y se va, pese a que el Código Procesal dice que debe esperar a que declare el resto de los testigos. En la práctica esto no se cumple, al testigo se le agradece su presencia, se le devuelve el documento y se va a realizar sus tareas habituales. Y le decía que acá no se le exhibe a los letrados la declaración. Nosotros vemos el texto del acta recién cuando llegamos a nuestros estudios y el juzgado sube al sistema Lexien la copia del acta. Ni siquiera nos llevamos una copia como ocurría antes. Antes se imprimía una copia para los letrados. Ahora eso no ocurre. Firma el testigo y la declaración, una vez que la firma el juez, porque a ver, en el acta ustedes van a ver, si ustedes entran a algún modelo de acta de una relación de testigo, que figura la ficción como el juez que estuviese presente ahí, y la verdad es que no está presente, ¿no? Por esto que yo les acabo de señalar recién. Pero de todas maneras, el juez va a firmar el acta. Es importante, a ver, yo alguna sugerencia práctica les voy a hacer, que esto no está escrito en ningún código. Nosotros no sabemos si el audiencista refleja lo que dice el testigo, lo refleja fielmente en el acta. Nosotros pensemos en un testigo que titubea, que dice una cosa, después dice otra, a veces los audiencitas le prolijan la declaración. Entonces, nosotros como letrados lo que podemos hacer es preguntarle, bueno, ¿cómo quedó, cómo quedó en el acta? ¿Cómo quedó la respuesta? Es decir, pidiéndole al audiencista que lea la parte de la declaración del testigo para verificar que realmente se haya puesto lo que el testigo declaró. Piensen en algún caso dudoso, piensen en algún caso que el testigo dijo algo que a ustedes les sirve, pero no les queda claro si eso fue al acto o no. Entonces, bueno, ustedes pueden decir, bueno, a ver, ¿cómo quedó esto al final? ¿Cómo quedó? Y le hacen al audiencista leer la parte pertinente del acta.
En el artículo 90 del LO, en el artículo que ustedes tienen ahí a la vista, además de figurar cómo deben ser interrogados los testigos, quiénes interrogan, etcétera, etcétera, en la parte que está subrayada aparece una instancia muy importante que es lo que se llama la alegación de la idoneidad del testigo o la impugnación. Y el plazo que se le pone, porque las partes tienen un plazo de 3 días de una vez después de la audiencia para, dice el artículo 90 del LO, alegar sobre la idoneidad de los testigos. Lo que normalmente se dice la impugnación, ¿no? Impugnar el testimonio, impugnar la declaración. ¿Cuál es la idea de este escrito de alegación de la idoneidad a la cual se refiere el artículo 90 del LO? Es la idea, la de atacar la eficacia probatoria de la declaración. Y este escrito es muy importante porque, bueno, la idea es justamente privar de eficacia probatoria a estas declaraciones que tienen que ser analizadas por el juez al momento de dictar sentencia, según el principio de la sana crítica, como ocurre con el resto de la prueba. Entonces esto es importante, digamos, es importante hacerlo, y por eso también es importante el tema de las preguntas que se formulan. Porque, por ejemplo, yo en las preguntas, supónganse, vamos a suponer que el testigo declara, supongamos que hay un reclamo, no sé, de horas extras, o de un horario. Se discute, el hecho controvertido es el horario, la jornada que cumplía el actor. Entonces el testigo dice, supongamos que el testigo es, o sea, si trabajan en el mismo, son compañeros y trabajan en el mismo lugar, bueno, no parece, por lo menos, que es un testigo que le consta. Pero supónganse que el testigo trabaja en oficina distinta. Supónganse. Entonces, y bueno, el testigo declara, sí, bueno, yo lo veía, el actor trabajaba en tal horario, y lo sé porque lo veo. ¿Cómo lo sabe? Porque lo veía. Cuando me cede la palabra a mí para preguntar, yo le puedo preguntar, bueno, pero a ver, para que diga el testigo con qué frecuencia veía al actor. Claro, y a lo mejor ahí el actor dice, bueno, no, yo lo veía una vez por mes, o lo veía esporádicamente. Estas cosas pueden ocurrir. Entonces, en esa aclaración, a mí me da un elemento como para poder impugnar la declaración. ¿Por qué? Porque, a ver, el testigo está declarando sobre algo, pero que le consta relativamente, porque iba una vez por mes, supóngase, o una vez por semana. Y yo le puedo preguntar, bueno, está bien, usted iba una vez por semana, para que diga el testigo en qué horario iba. Y no, yo iba alrededor del mediodía. Bien. Y para que diga el testigo cuánto tiempo permanecía en esos días que iba al mediodía la oficina del actor. Bueno, me quedaba 10, 20 minutos, entregaba una papelería y me iba. Bueno, ustedes fíjense, con esas preguntas que yo estoy haciendo, doy cuenta que en realidad el testigo está declarando sobre un horario, pero es difícil o es inverosímil o poco creíble que lo sepa, por lo menos por percepción propia, porque ¿cómo puede saber el testigo que el actor trabajaba de 8 a 14 o de 8 a 16 y un ratito al mediodía una vez por mes? Entonces, esa es una circunstancia que puede motivar este tema de la alegación de la idoneidad o de la impugnación del testigo. Por eso, esta herramienta, que tiene 3 días, por eso esta herramienta que ustedes tienen acá tiene que ser analizada conjuntamente con la participación del letrado en el acto de la audiencia, porque justamente en el acto de la audiencia lo que tiene que hacer, tratar de hacer el letrado es, bueno, con las preguntas, si incurre en alguna contradicción el testigo, que le sirva a la hora de impugnar y alegar sobre la idoneidad del testigo. Por supuesto que esto es una cuestión que el letrado tiene que ser muy cuidadoso a la hora de preguntar, porque no vaya a ser que con las preguntas estoy beneficiando a la contraparte. ¿Estamos de acuerdo? Porque le permito corregir la declaración o porque le pregunto cosas que no había dicho y las termina agregando, etcétera, etcétera. Recuerden de todas maneras siempre que el letrado que se opone, o sea, el letrado que no ofreció el testigo, pregunta al final, es decir, que ya no hay nuevas preguntas.
por la parte que ofreció el testigo, pero bueno, es importante entonces realizar estas cuestiones en forma simultánea. Se puede ofrecer prueba también, dice acá. Muy difícil que se abra alguna instancia de prueba, pero bueno, se puede acompañar alguna prueba documental, por ejemplo, si el testigo, supóngase que declaró en otro juicio y dijo una cosa que no es exactamente igual, bueno, puedo acompañar una prueba atacando la eficacia probatoria. Pero bueno, en definitiva, para este escritito de alegación de la alegación de la idoneidad o impugnación del testimonio, que insisto, la idea es atacar la eficacia probatoria de esta declaración, la parte tiene 3 días para poder hacer para poder presentar ese escrito. Cuidado que esto es diferente del proceso civil, donde en el proceso civil esto se puede hacer al momento de los alegatos. Yo la eficacia probatoria de los testigos lo tengo que hacer en esta oportunidad. Entonces, nosotros como letrados tenemos que tener la conducta de tomarnos el trabajo, además de leer la declaración del testigo, el acta de la declaración, y en el plazo de 3 días tratar, para la parte que no ofreció ese testigo, tratar de presentar este escrito cuestionando la idoneidad. Por ejemplo, si el testigo póngase, yo soy abogado de la parte demandada, y el testigo manifiesta que tiene juicio pendiente, bueno, este es un motivo para que yo impugne y alegue sobre la idoneidad del testigo en el plazo de los 3 días. El tema de la declaración como testigo, mejor dicho, el tema de que el testigo tenga juicio pendiente no invalida ni le priva de eficacia probatoria al testigo, pero bueno, después, en principio, pero si se observa que el testigo quiere beneficiar a alguna de las partes, bueno, esto puede ser un motivo de ataque. Entonces, esto es muy importante que el letrado siempre tenga esta gimnasia de presentar este escrito, a lo cual el juzgado simplemente va a proveer, téngase presente para el momento procesal oportuno, artículo 90 del LO, es decir, acá no hay sustanciación, no hay traslado a la otra parte, ni el juzgado me va a resolver nada, el juzgado me lo tiene presente y lo va a considerar o no al momento de analizar la prueba y al momento de dictar sentencia. Lo dice acá el artículo 90, que al dictar la sentencia el juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones. Obviamente, este escrito del artículo 90 está dirigido a la disminución de la fuerza de la declaración, en cuestión. Bien. Bueno, yo creo que este es el último, me parece que esta es la última, creo que ya con esto, tema de declaración de testigos, me parece que esto ya está. Sí. Bueno, con respecto entonces puntualmente al tema de la declaración de la prueba testimonial. ¿Dudas, preguntas, comentarios que me quieran hacer con respecto a este tema? Bueno. Por una cuestión del punto de vista de orden y para facilitarles a ustedes el poder ver las clases, lo que yo voy a hacer, voy a dividir el video de hoy. Entonces, lo que es prueba testimonial, yo paro la grabación ahora para que tengan una grabación puntualmente sobre este tema y arranco una nueva con lo que nosotros vamos a ver ahora a continuación. Así que aguarden un segundito.